Vamos a otras cosas porque este fin de semana a nivel internacional se vivió uno de los escenarios más intensos en el menor tiempo posible. Pasamos por un estado de emergencia, de repente por la incidencia de un posible golpe de estado, después ya todos estaban como que en tensa calma, luego todos eran amigos. Esto sucedió en Rusia, pero no fue Rusia contra Estados Unidos, no fue Rusia contra Ucrania, fue Rusia contra Rusia. Resulta que uno de los grupos, el grupo Wagner, que es muy cercano a Rusia, tuvo ahí un que ver, pero qué mejor que la doctora Beata Wojna, que es profesora de Relaciones Internacionales, ex embajadora de Polonia en México, sea la experta que nos trate de que entendamos en palabras simples qué es lo que sucedió y estas 24 horas intensísimas que tuvimos el fin de semana. Doctora, ¿cómo está? Gracias por tomarnos este Zoom. Buenos días, un gusto saludarles. ¿Ante qué estuvimos y cuál fue el riesgo a nivel global de lo que se vivió entre el grupo Wagner y el gobierno de Vladimir Putin? Sí, una situación muy complicada, sorprendente para todos los observadores, sin ninguna duda, que el día viernes escucharon precisamente información de parte del jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, de que inicia una sublevación contra las autoridades militares, quiere decir Ministerio de Defensa, Ministro de Defensa de la Federación Rusa. Y a raíz de eso, pues se desplazó parte del grupo paramilitar Wagner de Ucrania, de donde estaban en el frente, a Rostov, ocuparon la ciudad de Rostov y se dirigieron en una marcha hacia Moscú, llegando a 200 kilómetros de Moscú. Y poco después, ya el sábado, obviamente el presidente de Rusia dio un discurso televisado mencionando que se trata de una sublevación interna, que es impensable esto, que es un cuchillo en la espalda de los rusos, que deben mantener unidad. Y poco después por la tarde se anunció algo sorprendente, una negociación entre el jefe de los paramilitares, Prigozhin, y a través del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, y Putin, resultado de la cual fue la decisión del grupo Wagner de retirarse básicamente de los territorios ocupados, de las ciudades ocupadas, y regresar a sus cuarteles, por una parte. Por otra parte, pues Prigozhin pues, se encuentra hoy en día en exilio, o sea, se fue a Bielorrusia. Ese es, digamos, un breve resumen de los hechos. ¿Qué significa esos acontecimientos? Que la verdad es que como digo, nos han sorprendido a todos. Reflejan, en primer lugar, pues un problema que existe en la Federación Rusa, de grandes tensiones, fracturas que existen entre las élites que gobiernan hoy en día en Rusia. El grupo Wagner es un grupo paramilitar que se creó en 2014 con el consentimiento de Putin, con el consentimiento del Estado ruso, a pesar de que no hay, legislativamente hablando, no hay permiso para la existencia de los grupos militares en Rusia. Este grupo sí empezó a funcionar, llegando a tener 50.000 elementos y llegando a usarse en diferentes escenarios globales, internacionales. Han estado los paramilitares de Wagner en Siria, han estado en Donbass, obviamente en Rusia, en Ucrania desde 2014. Han estado también en África proveyendo seguridad a los líderes africanos de 10, 15 países, a las empresas mineras, etcétera, etcétera, incluso en América Latina. Entonces se creó, podríamos decir, en su momento en la Federación Rusa una especie de monstruo que ahora, en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania, pues se ha dirigido contra el Estado ruso, básicamente cuestionando la forma en la cual se lleva a cabo la guerra de Rusia contra Ucrania. Prigozhin es un personaje muy particular, muy curioso, muy cercano en su momento a Putin. De hecho, se conocen desde los tiempos de los años 90, cuando Putin aún no era presidente. Primero fue encargado de catering, es una, digamos, sorprendente, podríamos decir, sorprendente paso de ser el restaurantero a jefe de grupo paramilitar, pero pues en Rusia pasan esas cosas. Y en ese contexto de este fin de semana, lo que se reflejó precisamente es que existen esas grandes tensiones entre diferentes grupos de poder que existen en Rusia, y que esos grupos de poder tienen capacidad de cuestionar al más importante, o sea, quiere decir al presidente de Rusia, y tienen capacidad de pues sublevarse. Fue un intento muy corto. Muchos se preguntan por qué tan corto, qué pasó, por qué de repente negociación, y aquí hay varias posibles, podríamos decir, explicaciones, teorías que surgen a raíz de lo que sabemos, de lo que conocemos. Por una parte, hay algunos que comentan que
se llegó a esa negociación y ese freno en la marcha hacia Moscú, porque Prigozhin se dio cuenta de que no tiene apoyos suficientes entre las élites, entonces de todas formas perdería, porque ocupar Moscú, llegar ahí a ocupar Moscú, pues no es una cosa fácil y seguramente pues perdería en esa batalla. Entonces decidió aceptar, digamos, la negociación y los términos de lo que le propuso Putin. Por otra parte, hay algunos que también están enfatizando el tema de que la Federación Rusa amenazó de que va a dañar básicamente a la familia de Prigozhin y a la familia de los jefes del grupo Wagner, lo cual les orilló a retirarse. Y hay algunos también que consideran que fue un intento efectivamente de prueba un poco para ver si es posible hacer este tipo de sublevación y cuántos apoyos hay en este contexto. Claro que sí. Doctora, pues muchísimas gracias. Creo que quedó bastante claro esta explicación. Así como fueron 48 horas intensas, creo que esta explicación engloba todo. Y como bien dicen en política, tenle miedo a tus enemigos, pero tenle más miedo a tus amigos. Muchísimas gracias por esta explicación y ojalá sea esta la primera de muchas pláticas que tengamos al respecto. Con mucho gusto y buen día. Hasta luego. Hasta luego. Ella fue la doctora Beata Boina, que es una especialista. ¡Qué claridad! O sea, la verdad, un aplauso para esta entrevista, sí. porque a veces se especulan muchísimas cosas y hay que entender el contexto de cómo se da este intento y por qué de sublevación. Lo dijo con una claridad. Evidentemente desconocíamos. Imagínate, existe un grupo paramilitar con más de 50,000 elementos que provee de seguridad a países, a dictadores africanos. No, y que ahora es tu enemigo, o podría ser tu enemigo. Va a dejar muy mal parado a Putin. Puede tener el poder. De hecho, en las elecciones, lo que dicen en Rusia es que si bien veían a Putin como una amenaza, se dieron cuenta que el hecho de que llegara el Prigozhin, que es el del grupo Wagner, sería todavía peor. Vamos a ver qué pasa. Sí, pero está muy radicalizado. Porque hay mucha gente que sí apoya a Putin de una manera fanática. Habrá que entender en siguientes pláticas con la doctora o con gente tan capacitada como ella, hay que entender en el contexto internacional qué significa el grupo Wagner, ¿no? Porque de repente, como los talibanes o como otros grupos, pueden empezar a tener apoyos de algunos gobiernos por así convenir a sus intereses. Lo único bueno es que con toda esta tensión no se derramó sangre y no se disparó ni una sola bala. Pero bueno, ahora regresamos aquí a México porque nos interesa que nos ayuden a encontrar a Kendra René Ibarra Correa, de 17 años de edad. Fue vista por última vez el 24 de junio en la colonia Santa Cecilia, Tepetlapa, esto en Xochimilco. Vean nada más este rostro, por favor, 17 años. Ayúdenos a encontrarla. 55 53 45 50 67, 55 53 45 50 67. Hay que hacer sociedad, Poncho, porque si no esto no va a salir. Todos podemos colaborar, así que es momento de hacerlo.